Muy buenos días a todos. Gracias, Ricardo, por la introducción. Gracias, María Fernanda y Fernando, por invitarme otra vez. Para mí es un gran privilegio estar acá, por supuesto. Y bueno, quiero empezar con una reflexión sobre la lamentable noticia que significa la desaparición del IBNI a nivel mundial y lo que nos toca a nosotros, en particular el Cono Sur. La verdad que es un poco lamentable y a veces frustrante ver cómo personas o grupos de personas que tienen la posibilidad tal vez de apoyar al sector científico-tecnológico no lo hagan, no dejen de hacerlo, con todo lo que representa para la humanidad entera y para un país en desarrollo como el nuestro. Así que bueno, esto lejos de desalentarnos, tiene que ser un incentivo para todos aquellos que podemos aportar desde nuestro lugar de trabajo un poquito para generar herramientas para ayudar al productor a seguir haciéndolo. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia, dice un premio Nobel de los nuestros. Debe haber pocas frases tan atinadas como esa, me parece. Bueno, Fernando me convocó para hablar de temas prácticos, que es a lo que yo intento dedicarme, soluciones puntuales a través de la investigación y de la generación de conocimiento. Y él me invitó con algunos disparadores y esencialmente la pregunta sobre la cual va a ser la presentación es cómo podemos implementar planteos de dosis variables o manejo por ambientes en nuestras recomendaciones de fertilización, cómo puedo empezar, qué es lo que no debo dejar de tener en cuenta. Entonces me puse a pensar en esas preguntas y lo primero que se me ocurrió fue pensar en cuáles son los problemas que tenemos hoy, en 2019, referidos al manejo de nutrientes, al manejo de insumos en general y al manejo de nutrientes en particular. ¿Cuáles son los desafíos con los que nos enfrentamos a la hora de decidir dosis de fertilizantes o tecnologías de fertilización? Y bueno, me puse a pensar, lo primero que me surgió fue la variabilidad temporal, que es una cosa bastante conocida, por supuesto, ¿no? Que ningún año es igual, que los años cambian y eso tiene repercusiones en cuanto a la respuesta de los cultivos a la aplicación de nutrientes. Me surgió también el tema en el cual me especializo, que es la variabilidad espacial. Sabemos que en muchas zonas, en muchas regiones, los lotes no son espacialmente homogéneos, que son variables y que esa variabilidad del suelo y de la topografía muchas veces repercuten en la respuesta de los insumos a la aplicación de nutrientes. Y para algunos nutrientes y para algunas zonas, la interacción entre ambos tipos de variabilidad. Digamos, estos son los problemas que hacen que la agricultura o la producción agrícola en general no sea como parecida a la producción industrial. Si estos problemas no existieran, no habría incertidumbre. Entonces la producción agrícola o puntualmente en este caso el manejo de nutrientes sería una cosa con relativamente poca incertidumbre, en donde entra un insumo, sale un producto y no hay descreimiento, no hay, digamos, incertidumbre involucrada. Bueno, esto no es así, ya lo sabemos, y estos problemas con los que hoy enfrentamos son los mismos con los que enfrentaban nuestros padres y nuestros abuelos, y digamos son problemas que son propios de la agricultura en sí. Entonces, los problemas en sí no han cambiado. Lo que sí ha cambiado hoy, en 2019, son las oportunidades y las herramientas con las que tenemos, porque hace 10 o 20 o 30 años atrás no contábamos con la tecnología y las herramientas para abordar a estos problemas que sí son los mismos. Hoy contamos con sistemas de información geográfica, sistemas de geoposicionamiento global, monitores de rendimiento que nos permiten con una resolución espacial muy importante conocer cómo varían los lotes de producción, equipos de dosificación variable que también a una escala relativamente pequeña nos permiten ubicar los insumos y particularmente los nutrientes, sensores que cada vez son más accesibles y más baratos y que se pueden usar mejor, imágenes asociadas a satélites asociados a imágenes que a través de ellas se pueden calcular índices que son de interés agronómico, vehículos aéreos no tripulados con el mismo objetivo, mejor meteorología, ecuaciones que integran todas esas variables como los modelos de simulación en los que se ha avanzado. Entonces, evidentemente, los problemas son los mismos, pero las herramientas con las que contamos han cambiado y han mejorado. Entonces, tenemos la obligación de hacer las cosas mejor, yo diría, porque contamos con un montón de cosas más que nuestros padres y nuestros abuelos no contaban. Vuelvo a citar a Bernardo Josay en una frase que dice: yo no creo que las generaciones actuales sean mejores o peores que las precedentes. Él dice, los jóvenes de hoy tienen igual idealismo y virtudes que los de antes, pero hay más recursos y escuelas, por lo tanto, más obligación de progresar. Lo dice un premio Nobel y yo creo que en agricultura
nosotros lo mismo. Tenemos más obligación de hacer las cosas mejor y de hacer las cosas más eficientes simplemente porque contamos con más recursos. Si no lo hacemos, el mundo de alguna manera nos lo va a empezar a exigir, y ya lo está haciendo. Así que, con ese marco conceptual que más o menos pensé, me voy a meter en las cuestiones puntuales de cuál es nuestra visión de cómo podemos hacer esto. Yo creo que la agricultura de precisión en ese sentido es una herramienta de que podemos usarla si nos ayuda a ser mejores agrónomos para seguir ese objetivo de mayor eficiencia. Entonces, volviendo a la pregunta de Fernando, ¿cómo podemos implementar planteos de dosis variables en nuestras recomendaciones de fertilización? Y bueno, se me ocurren dos respuestas, al menos conceptuales, para responder esa pregunta. En principio, identificando los factores que afectan la respuesta a la fertilización dentro de un lote. Y en segundo paso, adoptando o generando recomendaciones que integren a esos factores. ¿Cuáles son los factores que integran o que condicionan la respuesta a la fertilización dentro de un lote? Bueno, la disponibilidad de nutrientes, por supuesto, pero no solo eso, sino también otros factores que se asocian a la disponibilidad del agua, cómo se mueve el agua en el suelo, como la elevación y la textura, a la capacidad del suelo de almacenar agua y también de almacenar nutrientes, la materia orgánica como reservorio de agua y de nutrientes, factores asociados a la profundidad efectiva del suelo, como la profundidad de la tosca o el horizonte tapto, dependiendo de la región, el sodio como una limitante para la productividad, la napa como un aliado o un perjuicio para el cultivo, dependiendo de su nivel y del cultivo, la compactación, otras variables. Es decir, me parece que la idea es tratar de ver cuáles son los factores que afectan la respuesta a la fertilización más allá de la disponibilidad de nutrientes para poder integrarlos y de esta manera tratar de generar recomendaciones que las integren. Entonces voy a empezar con algo relativamente más fácil, que es el manejo del fósforo, para meternos en cuestiones más complejas como ya sabemos que es el nitrógeno sobre todo. ¿Por qué digo relativamente más fáciles? Porque tenemos la suerte en el área productiva argentina y particularmente en la región pampeana de tener suelos que son relativamente poco fijadores de fósforo. Sabemos que la respuesta a fósforo interacciona poco con el ambiente, con el nivel de rendimiento, de eso se habló algo ayer. Entonces lo más importante es contar con saber cómo varía el nivel inicial de fósforo en el suelo y su variabilidad. Y por otro lado, no se debe descuidar la variabilidad espacial en el balance de fósforo en el suelo, porque muchas veces lo que ponemos es diferente a lo que sacamos y nosotros mismos generamos esa variabilidad. Tenemos la suerte también, con respecto a fósforo, de contar con mucha investigación que se ha hecho a lo largo de los años. Este trabajo de recopilación que hizo Adrián Correndo es de mucho valor, en donde a cada análisis de suelo, a cada nivel de disponibilidad le asociamos una respuesta asociada, y eso es interpretación de análisis de suelo. La verdad que me pregunto quién va a hacer este tipo de recopilaciones tan valiosas ahora. Contamos con información muy valiosa en cuanto a recomendaciones de fósforo para la región pampeana, las clásicas recomendaciones de Lalo Echeverría y Fernando García del 98, y después información más nueva de gente de la UBA con otro criterio de fertilización, pero contamos con esta información. Y también contamos con información de este tipo, como este trabajo de Flavio Gutiérrez Bueno y Fernando Salvagiotti, que muestran que la respuesta a fósforo en general no depende del nivel de rendimiento, sino que depende casi exclusivamente del nivel de fósforo en el suelo. Y esto simplifica significativamente el manejo del fósforo, tener todo esto bien claro. Lo que por ahí no conocemos de manera tan detallada o de manera tan precisa es cómo varía el fósforo dentro de un lote de producción, porque históricamente estamos acostumbrados a hacer muestreos tradicionales, los que hacemos muestreos de suelo, ¿no? Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de esto, de patrones de variabilidad de fósforo característicos puntualmente en la región pampeana, que es donde tenemos más experiencia. Esto es un ejemplo de una granja de producción de cerdos, un campo de 400 hectáreas en Bragado. Cada uno de esos puntitos representan una muestra de suelo. Este es un muestreo de suelo en grilla, sistemáticos, alineados, como se hace generalmente en el centro oeste de Estados Unidos y en otras regiones. Cada color representa una interpretación de fósforo en el suelo, desde muy alto hasta muy bajo. Y puntualmente en este lote se ve un valor o una disponibilidad promedio de fósforo de 20 partes por millón. Pero, como se ve en el grafiquito ese de distribución de frecuencias, hay muchas muestras muy bajas y algunas pocas muestras, o menos muestras en relación a las bajas, con contenidos altos y muy altos. Si hacemos un mapa interpolado de esa disponibilidad de fósforo que hicimos con el muestreo en grilla, vemos claramente que hay zonas
en donde no hace falta fertilizar o se puede fertilizar con una dosis de mantenimiento, y claras zonas en rojo que responderían significativamente a la aplicación de altas dosis de fertilizante. Es un ejemplo claro de variabilidad con patrones muy marcados asociados a el estiércol o los desechos de una granja de cerdos. Es un caso puntual, ¿no? Le voy a mostrar otro caso en Pergamino, un lote mucho más plano, mucho más homogéneo a simple vista. También hicimos el mismo muestreo y vemos zonas asociadas a alta disponibilidad de fósforo en un área y zonas asociadas a baja disponibilidad de fósforo donde la respuesta sería más alta o más probable en otras zonas. No podríamos con ninguna de las otras capas de información que medimos haber modelado este patrón de distribución, entonces en estos casos la única forma es sacar varias muestras para poder saber o conocer bien el nivel de disponibilidad de fósforo en el suelo. Después nos enteramos que este campo tenía un tambo cercano que había cerrado, en donde probablemente por escurrimiento superficial habría ido efluentes del tambo que justifican esas áreas verdes. Pero bueno, son cosas que hasta no tener el muestreo en grilla y no saber, no se puede saber. En muchos casos, la única forma para poder ver bien cómo se distribuye el fósforo en el suelo es sacando muchas muestras. Otros casos, como este, en General Alvear, este lote está muestreado con la misma metodología, con un promedio de 18 partes por millón. Todas esas zonas más claras, de tonalidad más clara, representan lomas arenosas, con baja capacidad de almacenaje de agua, con baja productividad histórica y, por lo tanto, con una acumulación relativa de fósforo en el suelo. Son zonas, todas esas zonas verdes, asociadas a un balance más positivo de fósforo en el suelo, porque estos lotes históricamente han sido fertilizados con dosis uniforme, y una remoción menor que el balance y, por lo tanto, una reconstrucción relativa de fósforo. En algunos lotes, en donde hay mucha variabilidad de rendimiento asociado a otra cosa, como por ejemplo en este caso, puntualmente la capacidad de almacenaje de agua de estas lomas arenosas con baja materia orgánica, hacen que la misma agricultura de dosis uniforme vaya generando variabilidad. Y esto lo vemos en muchos de los casos que hemos estudiado. Lo bueno, desde el punto de vista del manejo de estos lotes, en donde es que los patrones son bien claros, entonces, sacando menos muestras se podría igualmente caracterizar de manera satisfactoria los patrones de variabilidad, cosa que no era cierto en los lotes anteriores como que les mostraba. En algunos casos, en donde los patrones de producción son bien claros, se puede hacer más laxo el muestreo, hacerlo dirigido y aún así poder representar la variabilidad de fósforo de manera razonable. Un último ejemplo de otro caso, un lote en 9 de julio, caracterizado por muy baja disponibilidad de fósforo en el suelo, fíjense casi todos puntitos rojos, con menos de 7, 10 partes por millón, salvo ahí algunas zonas asociadas a los montes o a los alambrados, que tienen alto, pero en general uno diría, bueno, este es un lote candidato a fertilizarlo con dosis uniforme, si uno solamente mira la disponibilidad de fósforo en el suelo. Sin embargo, si uno mira un mapa de rendimiento de un lote como este, ve variabilidad en el rendimiento. En este caso era un mapa de soja como un ejemplo, zonas rojas de rendimiento menor a 2.500 kilos por hectárea y zonas verdes asociadas a rendimientos mayores a 5.000 kilos por hectárea. Por lo tanto, si uno hace un balance de fósforo o directamente un mapa de exportación de fósforo, el fósforo exportado varía significativamente, ¿no? Con menos de 15 kilos de fósforo exportado en las zonas rojas y más de 30 en las zonas verdes. Por lo tanto, también este lote es candidato a fertilizarlo con dosis uniforme, porque si se fertiliza con dosis variable, porque si se fertiliza con dosis uniforme, en el largo plazo lo que se hace es generar variabilidad de manera antrópica, o sea que la creamos nosotros, como les mostraba en el caso anterior. Así que, como moraleja, la verdad que vemos realmente pocas situaciones en donde la variabilidad es tan baja que no se justifica. En la mayoría de los casos estamos viendo que hay un espacio por hacer las cosas mejor a través de la incorporación de fertilización variable. Nosotros hicimos muchos lotes con este muestreo de suelo en grilla, tenemos como 200, pero para este ejemplo usé 175 en la región pampeana, muchos puntos en la zona centro-oeste de Buenos Aires, donde somos nosotros, y algunos otros puntos en el resto de las provincias. Y lo que hicimos fue una simulación de qué tan conveniente económicamente sería hacer este muestreo en grilla y fertilizar estos lotes con dosis variable. Para esa simulación nos tuvimos que basar en algunos supuestos, porque no teníamos ensayos en cada uno de esos 275 lotes. Entonces dijimos, bueno, vamos a decir que la dosis uniforme, vamos a asumir una dosis uniforme de 20 kilos de P, como una dosis bastante común utilizada en la región pampeana. Esto es discutible y se puede cambiar, pero bueno, los supuestos los que usé para esta presentación son estos.
Como dosis variable le asignamos una dosis a cada uno de esos puntitos, que representa más o menos 1 hectárea o 1,5 hectáreas, y la dosis variable fue de 0 a 35 kilos de P, dependiendo de la variabilidad del lote. Usamos las recomendaciones de Echeverría y García para hacer estos supuestos, y la estimación de respuesta adicional o de la respuesta, utilizamos información publicada e información que tenemos nosotros. Lo por ahí más débil de este enfoque es que tuvimos que usar solamente aquellos experimentos donde tenían dosis de fósforo para hacer estas simulaciones. Y hay relativamente pocos experimentos con dosis creciente de fósforo en relación a toda la base de datos de fósforo que hay. Entonces, para hacer esto más sólido, en realidad cada vez le vamos poniendo más información de la que vamos generando, de la que se va generando con experimentos con dosis, para poder simular la respuesta adicional a la aplicación de fósforo variable versus la fertilización uniforme. Les muestro cómo eran esos 175 lotes en cuanto a la disponibilidad inicial de fósforo promedio y las barritas que representan la variabilidad. Fíjense que había lotes con fósforo muy bajo, con poca variabilidad, otros lotes con fósforo más alto, lotes muy variables, lotes poco variables. La idea era representar bien toda esta zona en la que trabajamos. Y lo que hicimos con estos supuestos es hacer una comparación económica con los precios actuales de el aumento de margen bruto o la rentabilidad que tendría fertilizar con dosis variable para maíz, trigo y soja con estos supuestos, ¿no?, simulados. Y lo que vimos fue, por lo menos, tuvimos la posibilidad de ponerle un número y ver si era una locura hacer esto de sacar tantas muestras o si era una cosa razonable económicamente. Y bueno, vemos resultados económicos en la mayoría de los casos que por lo menos lo podemos cuantificar. Y bueno, estamos tratando de ver en qué situaciones se justifica más, en qué situaciones por ahí no se justifica, pero por lo menos poder evaluarlo. Y tenemos una base de datos interesante para poder hacerlo. Esos resultados fueron para maíz, para soja algo parecido en cuanto al margen bruto adicional, digamos. Cada una de esas barritas se componen de ahorro de fertilizante o de incremento adicional de producción, o ambas cosas. Así que, bueno, y en trigo un poco más alto el nivel de rentabilidad, porque bueno, el trigo es una especie que responde más a fósforo y por lo tanto se beneficia más o se beneficiaría más de la fertilización variable en general. Un tema que voy a tocar muy rápidamente porque ya se habló ayer es la uniformidad de la aplicación de fósforo. Hemos visto muchos problemas de fertilización al voleo de fósforo, no en las mejores condiciones o con productos que no son muy buenos o con máquinas que no están del todo bien calibradas. Lo típico es verlo en nitrógeno, ver las franjas y uno ve que el problema está, pero en fósforo no se ve o no se ve tan claramente y el problema a veces es peor porque hay residualidad del problema, porque se va acumulando y se van acumulando patrones de variabilidad de fósforo que creamos nosotros y por lo tanto, bueno, es un tema para mejorar, porque muchas veces uno hace un muestreo y no entiende nada y muchas veces está relacionado a problemas en la aplicación. Entonces, como con conclusiones de fósforo, ¿qué hemos aprendido en este tiempo? Bueno, que en general la fertilización fosforada con dosis variable es altamente conveniente. En general encontramos muy pocos casos en donde no la pudimos justificar económicamente. En principio la variabilidad de fósforo, la variabilidad espacial de fósforo con la que nos encontramos es mayor de lo que nosotros originalmente pensábamos. Gran parte de esa variabilidad la hemos creado nosotros a través de agricultura con dosis uniforme. En algunos casos, como les mostré, el muestreo intensivo es la única forma de caracterizar bien la variabilidad espacial de la disponibilidad de fósforo, y en otras situaciones más puntuales, muestreos dirigidos, más laxos, más baratos, podrían ser satisfactorios. Voy a pasar al manejo del nitrógeno. Ya sabemos que es mucho más complicado, mucho más, sobre todo en regiones húmedas, mucho más complejo. Sabemos que existe gran variabilidad temporal en la oferta y en la demanda de nitrógeno. La variabilidad espacial dentro del lote de producción puede también ser importante, dependiendo del lote. Y como dije antes, existen marcadas interacciones entre la variabilidad espacio, o sea, entre la variabilidad espacial y la variabilidad temporal. A mí me gusta imaginarme el manejo del nitrógeno como una ecuación muy simple, en donde la dosis a aplicar, que en agricultura de precisión no es un número, sino es un mapa, es una resta entre la demanda de nitrógeno por parte del cultivo y la oferta de nitrógeno por parte del suelo. La demanda de nitrógeno por parte del cultivo, puse ahí algunas fotitos de las variables que más la explican en agricultura en secano, básicamente se relaciona con el agua en general, entonces puse fotitos de cómo podemos predecir la demanda de nitrógeno por parte del cultivo, bueno, puse fotitos de la profundidad de la napa, la meteorología,
el rendimiento anterior, los patrones de rendimiento anterior del lote a través de mapas de rendimiento, el pronóstico a largo plazo, la profundidad efectiva. ¿Y qué variables tenemos para predecir la oferta? Bueno, el análisis de suelo, como el muestreo y análisis de suelo como primera herramienta, analizando la capacidad actual o potencial del suelo de mineralizar nitrógeno, como el contenido de nitrógeno como nitrato o índices de disponibilidad de nitrógeno, o sensores que usan a la planta como indicador del estado nitrogenado del cultivo. Aquellos enfoques que se han basado solamente en predecir la demanda, como sí pasó en Estados Unidos durante muchos años y en muchas regiones del mundo todavía se usa, el famoso yield goal o el rendimiento objetivo como criterio para decidir la dosis de nitrógeno o la prescripción de nitrógeno en el caso de hablar de agricultura de precisión, en general se sabe que no andan bien en regiones húmedas, donde existe mucha variabilidad. Predecir la dosis óptima económica en función del rendimiento objetivo no es bueno. Hay trabajos relativamente nuevos que hicieron recopilaciones que muestran que esto es así. Ese trabajo de John Sawyer de 2006 muestra que no hay absolutamente relación. ¿Qué quiere decir? Que los sitios con más rendimiento no necesariamente son los sitios donde hay que fertilizar más, y esto es válido a nivel temporal o a nivel espacial. Dentro de un lote, las zonas de mayor rendimiento no necesariamente necesitan más nitrógeno, porque el suelo en ese caso, en ese lugar puede ser muy bueno y puede darle mucho nitrógeno al cultivo y por lo tanto la dosis óptima económica no ser tan alta. Y en trigo hay trabajos que muestran que hay cierta relación, evidentemente hay algo de que donde el cultivo rinde más hay que fertilizarlo más, pero la relación no es demasiado robusta. Entonces, en general se acepta el concepto de independencia entre rendimiento y dosis de nitrógeno a aplicar. Por otro lado, hay otros métodos que se han basado en predecir la oferta de nitrógeno por parte del suelo. Por ejemplo, este trabajo también del Centro Oeste Americano, en donde la dosis óptima económica se puede predecir con con un nivel de error que ustedes ven ahí, a través de la determinación de nitrógeno como nitrato en el estadio de 6 hojas, o a través de medidas relativas del medidor de clorofila. O en trigo, un ejemplo del grupo de Nahuel y la unidad integrada Balcarce, en donde se usa la capacidad actual o potencial de mineralizar nitrógeno para predecir el rendimiento del testigo, ¿no? Les mostré ejemplos de cómo, de enfoques distintos para poder manejar el nitrógeno. Debido a esta complejidad y debido a que no había mucha información en la zona donde somos nosotros de 9 de julio, hace 6 años empezamos con un proyecto que lo denominamos caracterización espacio-temporal de la respuesta a nitrógeno en maíz y trigo, que esencialmente fue tener varios experimentos en microparcela durante un periodo de 6 años, con dosis crecientes de nitrógeno, con parcelas muy chiquititas, con alto nivel de precisión, cosechadas a manos, en lote que hemos caracterizado con muchas variables. Y la idea fue instalar los ensayos en lomas, medialomas, suelos profundos, suelos con tapto, suelos con alto contenido de materia orgánica, con bajo contenido de materia orgánica, para empezar a entender, o por lo menos contribuir a entender, la variabilidad espacial de la respuesta a nitrógeno y hacerlo durante varios años para incluir también la variabilidad temporal. Este trabajo salió recientemente publicado en European Journal of Agronomy, la parte de maíz, y en ese trabajo medimos 19 variables estáticas en esos lotes donde teníamos los ensayos, variables que no cambian en el corto plazo, como por ejemplo la textura, la elevación, la profundidad efectiva del suelo, variables relacionadas a las propiedades del suelo, como la conductividad eléctrica aparente. Y por otro lado, 35 variables dinámicas que cambian en el corto plazo, como el nitrógeno como nitrato, varias formas de medir el agua en el suelo, la profundidad de la napa, variables asociadas a la meteorología, en diferentes combinaciones, en el estadio vegetativo, en el estadio reproductivo. Y tuvimos todo ese set de datos como para ver cómo podíamos explicar mejor la variabilidad espacial y temporal de la respuesta a nitrógeno. Generamos un montón de curvas de respuesta, en esos tuvimos 10 ensayos por año, durante 5 años más o menos 50 curvas. Fíjense cómo cambian las curvas, la forma de las curvas de respuesta dependiendo del año y dependiendo de la posición dentro del lote, esto no es ninguna novedad. A través de esas curvas calculamos la dosis óptima económica, ahí los diferentes colores representan los años, fíjense cómo cambia la dosis óptima económica entre años y a través de años. Y calculamos el rendimiento a la dosis óptima económica, es decir, el rendimiento ante suficiencia de nitrógeno, y el rendimiento del testigo, que es un indicador de cuánto nitrógeno el suelo aporta y con qué eficiencia el cultivo lo toma. Con esto empezamos a hacer algunas relaciones generales, como por ejemplo esta para maíz. En principio vimos que la dosis óptima económica no se relacionó con el rendimiento ante suficiencia de nitrógeno, como lo dicen
como lo dice en general la bibliografía internacional, en regiones húmedas. Si realmente esto existiera, nosotros podríamos ver una escalinata, una línea, y eso más o menos en algunos años más secos vemos una tendencia, que las zonas dentro del lote que rinden más responden más, pero poniendo todo el set de datos no lo vemos. Cuando quisimos explicar la dosis óptima con el rendimiento del testigo, vimos una tendencia, es decir, que algún indicador de la oferta de nitrógeno del suelo nos dice más o menos que tenemos que bajar la dosis de fertilizante, pero cuando integramos la oferta de nitrógeno y la demanda juntos, a través del análisis de respuesta, es cuando vemos las mejores relaciones, la mejor capacidad explicativa de la dosis óptima económica. Y para trigo vimos algo similar, en este caso, y también en concordancia con lo que dice la literatura, vemos una relación, aunque débil, entre la dosis óptima económica y el rendimiento. Aparentemente, algo del rendimiento está contando algo de la variación del rendimiento nos está contando sobre cuál es el nivel óptimo a fertilizar. La dosis óptima económica con el rendimiento del testigo, ahí no vimos nada, es decir, que la oferta de nitrógeno por parte del suelo no nos estaría contando mucho, por lo menos en este set de datos, y cuando integramos oferta y demanda, es cuando encontramos las mejores relaciones. Evidentemente, estos resultados a priori nos dicen que para poder generar una prescripción de nitrógeno en maíz y trigo, lo que hay que hacer es integrar de alguna manera la oferta y la demanda. Tratar de predecir la respuesta, que es lo más difícil. Pero por lo menos sabemos y le podemos poner datos que nos dicen que eso es así. Entonces seguimos en el análisis y dijimos, bueno, de todas las cosas que medimos, ¿cuáles son las que mejor nos explican la dosis óptima económica? Las variaciones temporales y espaciales de la dosis óptima económica. Y bueno, generamos un modelo múltiple que lo vamos trabajando y lo vamos afinando, pero en principio nos encontramos con esto. En principio que las variables dinámicas fueron más importantes que las variables estáticas, son las barritas celestes ahí. Y la primera variable que nos explicó la dosis óptima económica fue el contenido de agua, expresado como porcentaje de capacidad de campo. La segunda variable fue una variable asociada con la oferta de nitrógeno del suelo, que fue el contenido de nitrógeno como nitrato. Y una tercera variable, el número de eventos de lluvia de mayores a 20 milímetros, asociados a, sobre todo, el lavado de nitrógeno. Muchos eventos de lluvia mayores a 20 milímetros, que son los que tendrían capacidad de lavar el nitrógeno, de hacerlo perder por desnitrificación, nos hicieron subir la dosis óptima económica. Después, el contenido de residuo del suelo, la variabilidad espacial en el residuo, nos dio una idea también, contribuyó a explicar en el modelo. Y después dos variables estáticas, como la profundidad efectiva y un índice de curvatura. Seguimos trabajando con esto, sabemos que es complejo, pero por lo menos le podemos poner número y le podemos identificar cuáles son las variables que nos estarían ayudando más para poder generar un algoritmo y una solución concreta sobre la cual basar el mapa de aplicación de nitrógeno. Le voy a mostrar algunos datos de la tesis de maestría de Daniel Arana en el sudeste bonaerense, con una metodología un poquito distinta. Hicimos ensayos en franjas con dosis crecientes de nitrógeno. A través del sistema de información geográfica fuimos dividiendo esas franjas en celditas chiquititas y pudimos calcular la dosis óptima económica y ver cómo variaba en el espacio. Ahí esos rectangulitos representan con diferentes colores la variación espacial de la dosis óptima económica. Y después medimos otras varias cosas, ¿no? Hicimos zonas de manejo en función de varias variables, como en este caso el NDVI de cultivos anteriores para ver cómo variaba la productividad pasada, la profundidad efectiva, la conductividad eléctrica aparente y la elevación. Generamos curvas de respuesta, ahí muestro las curvas de respuesta promedio para cada uno de los 9 sitios, pero nos fuimos a meter adentro del lote y quisimos ver cómo variaba la respuesta. Entonces vemos para 4 sitios que se ve claramente, donde hay zonas que responden mucho a la aplicación de nitrógeno con dosis óptimas económicas altas y zonas en donde la dosis óptima es menor o la respuesta es directamente inexistente en rojo. Cuando quisimos ver cuáles eran las variables que mejor explicaban esto, vimos que uniendo o combinando sitios a través de localidades, Barabalcarce y Benito Juárez, vimos que la dosis óptima económica fue relativamente bien explicada por el NDVI de cultivos anteriores, el NDVI promedio, es decir, que las zonas que rindieron más, en este caso, respondieron más, y ahora les voy a explicar por qué.
La conductividad eléctrica aparente también se asoció con la dosis óptima económica, vimos una relación negativa, es decir, la conductividad eléctrica aparente, que en general se asocia con el contenido de arcilla, a medida que subió, la dosis óptima fue menor o bajó. Esto asociado a la capacidad del suelo de almacenar agua. En esas zonas de mayor conductividad eléctrica aparente vimos una asociación buena con profundidad efectiva de suelo y por lo tanto esas zonas más someras respondieron menos a la aplicación de nitrógeno y en tercer lugar la profundidad de tosca o la profundidad efectiva del suelo también nos ayudó a explicar la dosis óptima económica. Vimos que a medida que aumentaba un determinado nivel de profundidad efectiva, aumentaba la dosis óptima económica. Estas dos campañas fueron relativamente secas y por lo tanto factores asociados a la demanda de nitrógeno del cultivo contribuyeron bastante a explicar la variabilidad espacial de la dosis óptima económica. Les voy a mostrar brevemente datos de la tesis de Paula Girón, de INTA Villegas, que tienen el póster allá para verlo con mejor detalle, pero lo que pasó en los dos ensayos de Villegas en la tesis de Paula fue totalmente opuesto a lo que pasó en la tesis de Daniel en el sudeste. Llovió mucho, tuvimos mucha pérdida de nitrógeno en el suelo y por lo tanto vimos que variables asociadas a la oferta de nitrógeno del suelo se asociaron mejor con la respuesta y les voy a mostrar eso. Estos son las curvas de respuesta promedio para cada uno de los 10 sitios que tuvimos, de los 10 sitios en los que hicimos los ensayos y analizamos la respuesta a nitrógeno en función de una serie de variables que medimos, por ejemplo, NDVI de cultivos anteriores, conductividad eléctrica aparente, elevación, profundidad efectiva de suelo, sobre todo profundidad de tapto, y mapas de productividad basados en rendimiento de años anteriores. Y lo que hicimos fue separar dos grandes grupos de sitios, en principio los sitios arenosos de mayor diferencia de elevación, y lo que vimos fue que en esos sitios la elevación fue el mejor criterio para separar zonas de manejo, para separar zonas con curvas de respuesta estadísticamente significativas, pero la dosis óptima económica no cambió con la elevación. En años húmedos, en general, todo el lote respondió de manera alta y no se asoció con variables relacionadas a elevación. Sin embargo, cuando separamos en sitios más planos, con presencia de horizonte tapto, cuando en estas campañas tan húmedas, vimos que la dosis óptima económica se relacionó positivamente con la conductividad eléctrica aparente. Y lo que pensamos es que a medida que aumentaba la conductividad eléctrica aparente, en realidad lo que estábamos captando es presencia de horizonte tapto, que permanecieron encharcados por más tiempos, donde hubo mayor lixiviación de nitrógeno, y por lo tanto el rendimiento del testigo bajó mucho en esas áreas de tapto, e hizo que la dosis óptima económica fuera más alta. En este caso, a diferencia de lo que les contaba en un año seco, como fue en los experimentos que hicimos en el sudeste, en los años húmedos, variables relacionadas a la oferta de nitrógeno en el suelo o a la eficiencia con la cual el nitrógeno se usa en este caso, fueron las que mejor nos describieron la variabilidad espacial de la dosis óptima. Me hubiera gustado tener tiempo para hablar de otros nutrientes, pero bueno, me quedo sin tiempo, así que ¿qué hemos aprendido sobre el manejo del nitrógeno? En principio, que la oferta y la demanda de nitrógeno deben ser consideradas simultáneamente. Evidentemente, por los resultados que estamos viendo, la cuantificación de la oferta es más importante en regiones o en años húmedos y la cuantificación de la demanda es más importante en regiones o en años secas, pero pienso que ambas deben estar incluidas en un modelo de decisión. Como consideraciones finales, yo pienso que la agricultura de precisión nos puede ayudar a mejorar la eficiencia en el uso de los insumos, siempre y cuando nos permita ser mejores técnicos, mejores agrónomos, mejores productores. Las herramientas solas no deben preponderar sobre la agronomía, y yo creo que afortunadamente la investigación va cubriendo esos déficits de información que tenemos y que pueden ayudarnos a potenciar las ventajas de esta tecnología. Les agradezco mucho la atención y espero que les haya gustado.